La doctora Cristina Rondoletti es médica clínica, matrícula de la provincia de Buenos Aires 441-624, con orientación en endocrinología y metabolismo. Es especialista en nutrición y especializada en diabetes. El tema de su exposición es agroquímicos, plaguicidas y daños a la salud, revisión de las evidencias científicas. Hola Cristina, bienvenida a la jornada, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Y la gracias, pantalla Claudio. también, por supuesto, ¿no? Bueno, gracias, Claudio. En el tiempo de la exposición, hacer una revisión de toda la bibliografía disponible sobre la toxicidad de agroquímicos biocidas sería imposible. Como esta presentación no es exclusivamente para personal de equipo de salud, sino para gente que pueden estar familiarizada con un montón de términos, voy a reiterar algunas cosas que a lo mejor se dijeron, pero que van a ser necesarias para entender también la presentación del doctor Horacio Lucero. Y voy a tratar de resumir toneladas de información que hay disponible como para dejar abierta la inquietud de que esto hace mucho tiempo que son temas que se vienen siguiendo y que además se van a dar cada vez más debate, y es importante que los que estamos vinculados a la salud y los que están vinculados a las actividades agropecuarias tengamos un punto de contacto en el conocimiento de estos temas y de la solución que habría que buscar. Bueno, voy a compartir la presentación. En cuanto a la definición de qué es una sustancia tóxica, todos tenemos idea de que un tóxico es algo que produce un daño o un efecto indeseado. En cuanto a la posibilidad de causar un daño, la toxicidad de una sustancia puede ser aguda o crónica. Toxicidad aguda es aquella que se produce prácticamente inmediata al contacto. Generalmente es el contacto con la piel o inhalación por vía respiratoria o la ingestión, sea voluntaria o accidental, del tóxico. Y por supuesto, todas las medidas que tratan de evitar la toxicidad aguda con correctas técnicas de manipulación, con equipo de protección adecuado, es donde más se enfatiza la prevención y en ese caso los agroquímicos biocidas, entre ellos el glifosato y sus formulaciones, en el envase traen un montón de especificaciones de cómo tratar adecuadamente la sustancia. Estamos de acuerdo en eso. Los equipos de protección que van a evitar que tome contacto con la piel, que tome contacto por vía inhalatoria o a través de las gotas de dispersión de seres deglutidas. Nadie va a discutir que si me protejo con una máscara, con un guante, con ropa adecuada, voy a tener mucho menos problemas de efectos tóxicos agudos. Y por supuesto, la toxicidad aguda es la que llega y se informa y es motivo de consulta en los centros de toxicología, que generalmente en el mismo envase del formulado aparecen los teléfonos a los que hay que comunicarse en el caso de que exista un accidente de toxicidad aguda. Ahí estamos todos de acuerdo, nadie niega que si estoy manejando una sustancia tóxica y me cuido y me protejo como corresponde, voy a tener menos problemas. Ahora, en cuanto a toxicidad crónica, ahí la cosa cambia. Estamos hablando de que la toxicidad de una sustancia a través del tiempo puede requerir exposición aún a dosis que no provocarían toxicidad aguda durante meses o años. Y ahí surgen todas las preguntas y todas las controversias. Y es ahí donde tal vez el equipo de salud y la gente que trabaja en el área agropecuaria es donde más cuesta ponerse de acuerdo.
para definir algunos términos, así nos entendemos todos, un xenobiótico se forma a partir de dos vocablos que significa extraño a la vida. Y el concepto de xenobiótico alude a todos los compuestos que se disponen, de una estructura química que no existe en la naturaleza y que son productos de fabricación en un laboratorio de la mano del hombre. Y lo que es genotóxico o genotoxicidad es la capacidad relativa de un agente de ocasionar un daño en el material genético, teniendo efectos biológicos adversos, como la posibilidad de malformaciones, de cáncer o de alteraciones en la fertilidad. Estos dos términos a veces se usan indistintamente y no significan lo mismo. Respecto a genotoxicidad, en la próxima exposición el doctor Lucero se va a explayar. ¿Qué es un disruptor endocrino? Disruptor o entorpecedor endocrino es toda sustancia exógena o mezcla de sustancias que alteren la función del sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que nos regula. Regula a la velocidad que tiene que funcionar el organismo, regula la coordinación entre una función, la generación de energía, las funciones primarias del apetito, la sed. Y si ese sistema de regulación se altera, provoca efectos adversos para la salud, tanto en un organismo intacto, o en su progenie, es decir, en su descendencia, o en poblaciones determinadas que tengan mayor susceptibilidad a sufrir el efecto adverso. Entonces, tanto como tóxico como disruptor endocrino, los agroquímicos biocidas han sido sindicados como posibles efectos crónicos de las dos maneras. Un disruptor endocrino o entorpecedor endocrino contradice el principio de la toxicología de que la dosis hace el veneno. Dosis bajas pueden ser más nocivas que dosis altas. Y eso después lo vamos a ver en lo que significa que tienen curvas de efecto que son no monótonas o no monotónicas. Y eso es importante para entender porque muchas veces los estudios de toxicidad se hacen con dosis altas, no se encuentra una toxicidad aguda, pero la exposición repetida a dosis bajas pueden ocasionar distintos efectos adversos. Y ese efecto nocivo del disruptor tiene ventanas críticas de exposición. ¿Esto qué significa? Hay momentos de la vida de una especie animal donde es más susceptible al daño. En el periodo fetal, en la pubertad y en el embarazo. Muchas de estas sustancias pasan placenta, o sea, la exposición materna puede provocar daño fetal. Y en ese caso puede haber también efectos transgeneracionales. Y también lo que se llama efecto cóctel, es otro término que por ahí vamos a mencionar, que es que varios contaminantes juntos tienen un efecto mayor que cada uno por separado. Por ejemplo, en el caso de el glifosato, la asociación con arsénico potencia el efecto tóxico que pueda tener la formulación de glifosato. Entonces, les decía que dosis bajas del disruptor, de la sustancia química, pueden ser más nocivas que dosis altas, y las curvas no monótonas se ven en este esquema donde vemos que una función monótona sería a mayor dosis, mayor efecto, o al revés, a menor dosis, menor efecto, pero en las funciones que no son monótonas, tal vez empezamos a ver que con dosis altas, a medida que decrece la dosis, el efecto declina, pero después, nuevamente y en dosis bajas, el efecto nocivo empieza a aparecer. Y esto es lo que hace que muchos de los estudios de toxicidad exijan que se hagan los estudios en animales de laboratorio, por lo menos con 2 o 3 dosis distintas de exposición.
para evitar sacar conclusiones dejando de evaluar en dosis bajas o ultra bajas. En cuanto al mecanismo de acción del glifosato, y es uno de los argumentos que se usan para decir que es inocuo o inofensivo para la salud, es que el glifosato actúa inhibiendo esto difícil de pronunciar, que es la 5-enol-pirubil-shikimato-fosfato sintetasa. Para nosotros es la vía del shikimato, que es una vía que genera, de alguna manera, que hace a la respiración del organismo, en este caso de las plantas. Y no se encuentra en animales ni en el ser humano. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa vía metabólica, se supone que el glifosato no nos haría efecto, pero sí podría afectar plantas, hongos, bacterias y parásitos. En ese caso, en la actualidad se está poniendo desde hace bastantes años la mira en algo que conocemos vulgarmente como la flora intestinal, que en realidad se denomina microbiota intestinal, y que es la comunidad de microorganismos vivos que residen en el tubo digestivo y que cumple importantes funciones regulatorias, antioxidantes. Es necesaria que la microbiota esté, digamos, funcionando adecuadamente para un correcto crecimiento corporal, para cumplir funciones inmunomoduladoras y para favorecer la absorción de nutrientes y también tener un efecto regulatorio sobre la nutrición. La alteración de la microbiota se vincula desde hace algunos años, y se sigue estudiando, con la génesis de obesidad, la tan frecuente ahora intolerancia al gluten no celíaca, es decir, no la enfermedad celíaca propiamente dicha, sino la intolerancia al gluten. Todos tendrán algún familiar conocido o sufrirán en carne propia los efectos de tengo colon irritable, síndrome de intestino irritable, no tolero comer harinas, me hincho. Bueno, tiene que ver, uno de los factores que se estudia es la microbiota. Y también el desarrollo de hígado graso o esteatohepatitis de origen no alcohólico, que es precursor de la diabetes, asociado a obesidad y a factores de riesgo cardiovascular. En ese caso, si la microbiota son microorganismos que sí pueden ser afectados por el glifosato, estaríamos teniendo un efecto indirecto sobre la salud del ser humano, a través de la inhibición de la función de la microbiota. Y estuve buscando qué evidencia científica hay de esto, y en enero de este año se publicó un trabajo que concluye que el glifosato inhibe la vía del shikimato en la microbiota intestinal de ratas y que da pie para futuros estudios a realizar con la microbiota en seres humanos. También se probó con 3 dosis distintas para demostrar que no necesariamente una dosis alta provoca alteraciones, sino también en dosis bajas. Y es un artículo científico bastante complejo, pero la conclusión sería de que sí afecta la flora intestinal. Y hay un trabajo del año 2017 de los mismos autores, franceses e ingleses, que la enfermedad de hígado graso no alcohólico en ratas aparece después de exposición crónica a una dosis ultra baja de herbicida Roundup. Todo esto está a disposición, puse las citas para el que quiera ir y leer los trabajos. En cuanto a evidencia científica sobre el glifosato y sus efectos sobre la salud, vuelvo a decir, es toneladas de información desde las ciencias básicas, desde estudios epidemiológicos. Hay una antología toxicológica de glifosato que reúne más de 1000 evidencias publicadas en el 2020 por Eduardo Martín Rossi, que es un enfermero y técnico de hemoterapia que le interesa el tema y que realmente lo sigue muy de cerca. Pero cuanto mucho creo que hay mucho más de 1000 evidencias, tesis de doctorales y muchísima información científica disponible, controversial en algunos casos, pero bueno, hay publicaciones que hablan no solo de disruptores endocrinos referidos a agroquímicos biocidas, sino también a otros contaminantes, como mencionó el doctor Cabana, porque no son los únicos contaminantes, pero lo que se llaman domisanitarios, que son plásticos y sustancias
de uso en artículos de limpieza y en cosmética, pero sobre todo el tema del disruptor del bifenol y de los ftalatos, que tienen que ver con plásticos, juguetes, y ahí es donde la exposición de los chicos es uno de los temas más preocupantes. Hay un trabajo publicado en The Lancet, creo que la revista The Lancet últimamente ha estado bastante popular, así que hablamos de una publicación de agosto del 2020, que concluye analizando toda la evidencia disponible, o por lo menos la gran mayoría, qué implicancias tienen los disruptores endocrinos en salud humana, y extraje uno de los párrafos que dice: plaguicidas organofosforados, el glifosato es un plaguicida organofosforado, y asociado a la reducción de la calidad del semen, con lo cual afectaría la fertilidad, y la exposición ocupacional a plaguicidas y desarrollo de cáncer de próstata en personal de trabajos agrarios. Se ha acumulado una mayor evidencia de la que ya se había identificado previamente para la asociación de déficit cognitivos y el trastorno por déficit de atención en niños después de exposición prenatal al bifenol, a los pesticidas organofosforados y a retardadores de llama polibromados, que son los agentes impermeabilizantes de ropa, antimanchas y demás, y anti-ignición de las telas. Entonces, estamos en un problema bastante complejo y por supuesto preocupante. Permanentemente aparecen publicaciones casi diríamos a diario. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud, en base a datos provistos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es la IARC, por sus siglas en inglés, clasifica el glifosato de sustancia segura, banda verde, a sustancia posiblemente cancerígena, cambiándole el rótulo a banda azul al principio glifosato, no a todas las formulaciones, que pueden tener otros componentes y otras diluciones. En abril del 2019, la Unión Europea publica un documento que dice Disruptores endocrinos de la evidencia científica a la protección de la salud humana. Y inician el documento con una frase que Amiel dice en el siglo XIX, que reparar es 20 veces más difícil que prevenir. Y para cerrar, y con esto termino, un reciente review del año 2020 que vuelve a analizar todos los estudios de carcinogénesis en animales de experimentación, desecha aquellos trabajos que no cumplan con determinadas condiciones para un correcto análisis estadístico y epidemiológico, pero sobre todo el diseño de los estudios. Elige 3 estudios de carcinogénesis en animales y concluye que los análisis realizados para esta revisión apoyan claramente la conclusión de la IARC de que hay pruebas suficientes para decir que el glifosato causa cáncer en animales de experimentación. Por el contrario, las autoridades reguladoras que revisan estos datos parecen haberse basado en análisis realizados por el solicitante de registro, es decir, el fabricante, y no por sus propios análisis de datos. Como tal, concluyeron uniformemente que el subconjunto de los aumentos de tumores que identificaron como asociados con el glifosato se debieron al azar. Si las autoridades reguladoras hubieran realizado un nuevo análisis completo de toda la evidencia disponible, de 3 estudios de carcinogénesis en animales, como se hizo aquí, es difícil ver cómo podrían llegar a cualquier conclusión distinta a la que el glifosato puede causar cánceres en animales de experimentación. De ahí al efecto en humanos, bueno, saquemos conclusiones. Creo que no tengo nada más que exponer. El tiempo me ha permitido este análisis de la evidencia científica y dejar planteada seguramente la discusión. Y dejarle el tiempo al doctor Lucero, que nos va a hablar de experiencias en nuestro país. Muchas gracias.